Me encanta estar con ustedes. Un saludo muy especial nuevamente en este Diálogo Violeta. Hoy traemos a una invitada, una mujer. Primero, antes de contarles de quién se trata, debo decir que es una mujer profesional, abogada, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, pero además es especialista en violencia de género y hace 21 años está al servicio de la Fiscalía General de la Nación. En la actualidad es fiscal itinerante de género del Atlántico. Por esa razón, hoy nuestro tema tiene que ver con mujer, tiene que ver con estos asuntos de género que queremos abordar con todos ustedes, con todas las personas que se conectan a este diálogo violeta. Saludemos entonces a la doctora Sandra Hernández Chitiva, que nos encanta tenerla en esta oportunidad. Doctora Sandra, bienvenida. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y tocar estos temas tan importantes para las mujeres. Bueno, la doctora Sandra Hernández, con ella vamos a tener la oportunidad de desarrollar desde el ámbito jurídico lo que significa violencia económica. Empecemos por ahí, doctora Sandra. ¿Qué es la violencia económica? Bueno, tenemos que hacer claridad de que hay violencia económica y violencia patrimonial dentro de la familia. El legislador lo ha plasmado en la ley 1257 del 2018. Él nos señala qué es la violencia económica y qué es la violencia intrafamiliar, patrimonial dentro de el tema de violencia intrafamiliar. Primero quisiera decirles que está señalado en el artículo 229 de nuestro Código Penal qué es la violencia intrafamiliar. Pero debemos ir a otras normatividades para poder establecer qué es violencia económica y qué es violencia patrimonial dentro del núcleo familiar. La violencia económica es toda acción u omisión que en este momento es la supervivencia económica de la víctima y se manifiesta a través de limitaciones encaminadas siempre a controlar el ingreso, la percepción económica, el salario que tiene la mujer dentro de su núcleo familiar. Y la violencia patrimonial es cualquier acto o omisión que afecta la supervivencia de la víctima. ¿Qué significa esto? Sustracción, destrucción, retención o destrucción de objetos, de documentos, de bienes. La violencia económica y patrimonial dentro del ámbito familiar, si bien son dos violencias diferentes que por lo general se ejercen en contra de la mujer, tiene una característica común y esta es que el agresor de una manera siempre muy sutil e imperceptible al principio ejerce esa violencia en el aspecto y por obvias razones también patrimonial. Bueno, doctora, podríamos tener de pronto algunos ejemplos en ese contexto del núcleo familiar. Bueno, cuando hablamos de violencia económica debemos identificar ciertas cositas que de pronto nosotros consideramos que son normales. Por ejemplo, que se niegue la posibilidad económica para los hijos, se manipula, se chantajea con la parte económica. Le damos simple, estricto, le exigimos a esta persona que nos diga el peso a peso de lo que se gastó. De pronto también hay situaciones cuando ya hay rupturas de las relaciones familiares, entonces la persona se sustrae de su obligación de dar alimentos. Entonces estaríamos frente a dos conductas. Una, la inasistencia alimentaria, pero está ejerciendo esa violencia económica para que esta mujer de pronto ceda, siempre voy a hablar de mujer como víctima, eh, ceda a los deseos de su agresor o de su pareja o de su expareja. Por ejemplo, que ya le vamos a quitar el internet, ya no tenemos una persona que nos colabore en la casa, todos esos ingredientes propios del vivir. Muchas mujeres las escuchamos diciendo que le cortaron el servicio del gas porque el señor no quiere dar para la luz. Todo esto es violencia económica.
Y cuando ya hablamos de patrimonial es porque se le destruyen sus cosas. Por ejemplo, si es una mujer que está dedicada a una labor en su casa, el señor no la deja, por ejemplo, utilizar la máquina, la vende o le esconde documentos para que ella no pueda acreditar lo que ha estudiado. Todo eso hace parte de la violencia, tanto económica como la patrimonial. De pronto nosotros lo pasamos por alto y lamentablemente consideramos que no es violencia el hecho de que el señor va a sonar algo simpático, él toma las decisiones de que se le modifica la casa, nunca le pregunta a la señora, y es un bien común. El señor compra su carro del que quiere, el estilo que él quiere, económica y patrimonial, porque la deja de un lado totalmente en las decisiones que tienen que ver con el patrimonio y la economía del hogar. Podemos retomar el ejemplo del carro porque usted sabe que cuando estamos en la virtualidad del Internet a veces falla. Entonces, el ejemplo del carro me pareció Okay. absolutamente preciso y nos va a dejar un ejemplo claro para todas las personas que estamos en línea y atentos a este tema. Es que son situaciones imperceptibles porque nosotros nos acostumbramos a que el señor es el proveedor y toma la decisión completamente de una sociedad conyugal o de esa relación de pareja de hecho, pero nunca le pregunto a la señora si nunca la involucra a ella. Otra cosa, en las casas, vamos a dividir la casa. Él no dice vamos a dividir la casa, sino tome la decisión de modificar la casa. Siempre la sustraen a ella de esa toma de decisiones, de lo que es el diario vivir. Otro ejemplo, de pronto el señor se compra sus cosas y suena simpático, la camisa último modelo o la camisa de su equipo favorito, pero si la señora de pronto quiere tener un detalle, ella va y compra y siempre piensa en el valor o le dice a la señora, no digas duro cuánto costó. Eso es violencia, porque yo tengo que esconder mis gustos frente a los gustos del señor, porque lamentablemente él es el que pone el dinero. Y eso hace parte de la violencia. Con esta cantidad de situaciones que seguramente usted ha recibido por su trabajo y por su profesión, por supuesto, eh, podríamos nosotros dejar claro a las personas que nos están viendo si este tipo de violencia llamada económica e inclusive la patrimonial que ha sido mencionada a lo largo del programa es un delito. ¿Esto es un delito frente a la mujer? Efectivamente es un delito. El artículo 229 del Código Penal dice el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar. Y la ley 1959 de igual manera hizo una modificación frente a la conducta. Pero como les decía al principio de la charla, tenemos que tener en cuenta que también la ley 1257 incluyó otro tipo de violencias, que es la violencia patrimonial, económica y sexual. Entonces, es el mismo legislador que se ha dado cuenta que también hay un tipo de violencia económica y patrimonial en contra de las mujeres y debe ser sancionada. Lo que pasa es que de pronto nosotros consideramos que no es violencia el hecho de que el señor me deje a mí lo estrictamente necesario. Y ella va a decir, bueno, pero yo cómo voy a denunciar esto, pero nosotros como operadores judiciales tenemos que tener en cuenta que esa también es un tipo de violencia que es difícil de demostrar en algunos casos, porque la afectación física o psicológica, ¿cómo la obtenemos? Con un dictamen médico legal, donde dice que efectivamente hay una persona que resultó lesionada en su integridad física, o un dictamen que dice que efectivamente ella está afectada psicológicamente. Pero demostrar que hay y cuando ellas denuncian, quiero retroceder un poquito, por lo general, ellas siempre cuando denuncian hechos de violencia física es que
cuando uno les dice, bueno, pero ¿qué más ha sucedido? Ellas empiezan a decir que le restringe su economía, que no le permite trabajar. Y lamentablemente cuando ellas trabajan, ellas los ven como un apoyo al hogar, no como que están empoderadas y estoy trabajando y hago parte de la economía familiar, sino lo que ellas piensan es, yo estoy ayudándolo, es que no es una ayuda, yo también puedo aportar económicamente a mi hogar y ser igual un sustento del hogar y no una ayuda del Señor. Eso es importante que nosotros lo veamos. Entonces, efectivamente, si el legislador se ha dado cuenta que muchas veces cuando ellas dicen, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Y empieza una pequeña discusión, por lo general esa escalada termina en violencia física y por obvias razones una violencia psicológica. Y ahí es cuando Doctora, lamentablemente hemos dicho y hemos escuchado durante mucho tiempo que la violencia psicológica permea a todas las violencias habitualmente, es como que está allí dentro de todas ellas, pero ahora en su narración y contándonos este delito que está tipificado además, pensamos en que en eso llamado como economía del hogar. Creo que en este tiempo también todo el tema de género ha hablado de que la mujer aporta en casa, no apoya, sino aporta las tareas del hogar. Si se llegara a presentar un caso en donde la mujer al momento de denunciar, denuncia, pero en su narración cuenta, es que yo me dedico a las tareas del hogar, ¿eso se podría mirar como un aporte económico a es que ese hogar? efectivamente es un trabajo en el hogar que no se ha visibilizado como efectivamente una labor, pero es un trabajo que no nos lo están remunerando económicamente con un salario, pero es que es una actividad que yo estoy desarrollando incluso desde más temprano que cualquiera de los miembros del núcleo familiar. Y Entonces, termina más efectivamente, tarde. yo como madre estoy haciendo, si yo tuviera que trabajar, tendría entonces que pagar la señora que me colabora en el aseo, la señora que colabora en la comida, en elaborar los alimentos del hogar, alistar ropa, o sea, todas esas actividades, si yo estuviera en la calle, tengo que pagarle a otra persona para que me las haga, hablándolo así. Pero entonces no podemos desconocer que una mujer que está en el hogar también está aportando, también está dejando su granito de arena para que el Señor no tenga que meterse la manito en el bolsillo y pagar para que otras personas ejecuten esa actividad. Entonces, el trabajo del hogar de igual manera es una labor que efectivamente ella puede decir, yo soy ama de casa, pero eso no implica que yo no esté aportando a la economía de mi hogar. Entonces, a los operadores de justicia sería importante también en ese trabajo continuo y en esa formación constante desde las comisarías que reciben muchas veces estas denuncias iniciales, tengan en cuenta que esto es un aporte económico al hogar, por ende, si se está violentando, estamos hablando de violencia económica. Doctora Sandra, desde su experticia profesional y humana, ¿qué consecuencias trae la violencia económica a las mujeres? ¿Qué cosas ha visto usted, ha palpado y conoce de todo este trasegar en estos temas? Bueno, esa violencia patrimonial económica, como he venido indicando, es sutil, pero siempre detona. En algún momento ella va a decir, vale tratar de levantar la voz. ¿Y qué viene enseguida? Pues la violencia física y la violencia psicológica, el maltrato verbal. Entonces, nosotros vemos que ellas siempre, por lo general, lo que denuncian es la violencia física, porque minimizan que de pronto les hayan destruido sus elementos de trabajo, que les retengan sus documentos, que sus derechos económicos para satisfacer sus necesidades como mujer no se tengan en cuenta. Entonces, realmente es importante que nosotros como operadores veamos que una mujer puede llegar y decir, vengo a ser víctima, vengo porque soy víctima de violencia patrimonial económica. Pueda que el Señor nunca le haya dicho una mala palabra, pero no le permite trabajar, no le permite estudiar, porque pues para qué si estás en la casa, tú no tienes necesidad de estudiar, tú no tienes necesidad de trabajar porque yo te doy todo. Entonces esa dignidad como mujer, como persona, queda
supeditada a lo que dispone su agresor, su pareja o su expareja. Como te decía antes, hay muchas personas que cuando toman la decisión de separarse, hay alimentos para los hijos. Ya el colegio cambia. Ya no te puedo pagar entonces el colegio privado, sino, bueno, ¿será que los chicos entonces vayan a un colegio público? Y toda esa presión que ejercen es una violencia. La están maltratando, vulnerando no solo a ella, sino a sus hijos. Entonces, es por eso importante que si bien nosotros no tenemos cómo, hay que trabajarlo para poder demostrarle a un juez que efectivamente hay una violencia económica. Pero para eso hay muchos otros elementos materiales probatorios y evidencia física que nos permite a nosotros decirle a un juez, efectivamente, esta mujer está siendo víctima de una violencia patrimonial o una violencia económica o de ambas, adicional a la física y a la psicológica, porque muchas veces están enmarcadas esas relaciones de poder donde la mujer es víctima, que va en todos los campos de la violencia. Doctora, un mensaje al final de este desarrollo, un tema tan importante y esencial que debemos siempre recalcar y dar a conocer y nuevamente ser reiterativos para que las mujeres del Atlántico, de todo el departamento, de la ciudad de Barranquilla y hasta donde nos estén viendo y acompañando en este diálogo Violeta, puedan tener en cuenta, usted como mujer, usted además como profesional de un operador de justicia, ¿qué le dice a las mujeres en este tiempo? En este tiempo, nosotras hablamos mucho de estar empoderadas y podemos tomar la voz en el momento en que nos estén vulnerando nuestros derechos a desarrollarnos como seres humanos. No debemos callar el hecho de que no nos permitan estudiar, que no nos permitan trabajar o que si trabajamos nos manejen nuestro dinero, que sea el Señor el que tome las decisiones del hogar, porque es que somos pareja, somos uno convertido en, somos dos convertido en uno. Entonces es importante que nosotras como mujeres no nos neguemos nuestros derechos a ser libres, autónomas, a sentirnos satisfechas de que con nuestra labor, sea directamente en casa o trabajando y llevando dinero a nuestro hogar, también sintamos que estamos destinadas a ser parte de la economía familiar, no un apoyo, no una ayuda al Señor, sino nosotros estamos ayudando es a nuestro hogar, a consolidar ese hogar que de una u otra manera tomamos la decisión de formarlo. Entonces no debemos quedarnos calladas frente a esa situación de violencia que va sutil, porque muchas veces ni se percatan. Siempre hemos dicho que el Señor es el proveedor y la mujer está destinada a estar subordinada a que Él tome las decisiones económicas familiares de nuestro hogar. Es importante que nosotras denunciemos estos hechos, que no permitamos que escale a otro tipo de violencia física cuando ya de pronto tomamos la decisión de decir, esto no me parece, y que lamentablemente va a afectar no solo al señor y a la señora que hacen parte de ese núcleo familiar, sino siempre, si tenemos hijos, ellos van a recibir esa violencia silenciosa, por decirlo así. Entonces es importante que nosotras denunciemos que hay maneras de demostrar ese tipo de violencias y que nuestro legislador de manera sabia ha ido incorporando ese tipo de violencias a la legislación y hace que como operadores judiciales, la Policía Nacional, las comisarías de familia, la Fiscalía, los jueces, con esa debida diligencia investiguemos cualquier tipo de violencia en contra de la mujer. Doctora Sandra Hernández, Chitiva, muchas gracias por este mensaje tan claro, contundente y preciso, por darnos claridad frente a un tema que para nosotros como institución del Departamento del Atlántico es importante visibilizar. Que hablemos de estos temas de violencia basadas en género es fundamental para la transformación de nuestra sociedad. Gracias por estar aquí con nosotros.
No, ustedes, y siempre contarán conmigo. Muy buen día. A todos ustedes que nos acompañan, que están conectados desde donde se encuentran, recuerden que estos diálogos violetas tienen el propósito de que nos formemos y sigamos siendo multiplicadores, transformadores sociales, que podamos conocer casos de este tipo. Si lo conoce usted, puede denunciar. Si tiene algún familiar que esté viviendo esta violencia, dígale, marque el numeral 702, Línea Violeta del Atlántico, gratis, 24 horas, 7 días a la semana. Un grupo de profesionales están allí para atender su llamada, acompañarle en ese proceso que queremos salga de la mejor manera, como hasta este momento hemos logrado con tantos casos denunciados a través de nuestra línea. Es importante ser un agente transformador del cambio y eso lo logramos si cada uno pone un granito de arena. Nuevamente, gracias. Espero que nos volvamos a encontrar. Nuestra tierra es buena, sabe florecer, sabe producir sonrisas, sabe agradecer, sabe mirar al sol. Ven y recorre la Ruta del Girasol. Campos florecidos que simbolizan la reactivación económica y el turismo a toda marcha. La Ruta del Girasol, Gobernación del Atlántico.